Entonces, el ejemplo que diseñé para la clase de hoy, del diseño de traves de concreto, es este que aparece en pantalla, del cual ustedes tienen el documento, y dice lo siguiente. Diseñar una trave rectangular de concreto armado F'C 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, de acuerdo a los datos que se indican a continuación. Bien, ¿cuáles son los datos que se indican en este esquema? Pues se indica que es una viga simplemente apoyada, porque tiene un apoyo articulado, un apoyo simple, con una longitud de claro libre igual a 6 metros. Y me están dando también las cargas, en este caso me están dando las cargas por separado, es decir, la carga muerta, la carga distribuida muerta igual a 800 kilogramos sobre metro, y la carga distribuida viva igual a 600 kilogramos sobre metro. En este caso, los subíndices que estoy usando son la primera letra en inglés. Cherry. Está súper cool. Bueno, tuvimos una pequeña interrupción. Entonces, es la primera letra, en este caso la D es de la carga muerta y la L de la carga viva, life y dead, respectivamente. Bien, cuando nos estén dando las cargas por separado, lo primero que se tiene que hacer es obtener el efecto amplificado de las cargas, es decir, aplicar algunas de las combinaciones de diseño que vimos de forma muy rápida en la unidad número 1 y que tal vez no quedaron bien especificadas, pero que a lo largo del semestre vamos a estarlas repitiendo una y otra vez, de tal manera que va a quedar cada vez más y más entendido. Bueno, la combinación fundamental que vamos a usar nosotros siempre va a ser con carga viva y con carga muerta, y en el caso de las cargas vivas y las cargas muertas, la fórmula que maneja la CI es que la carga amplificada, cada vez que vean una U o un subíndice U, hace alusión a un efecto amplificado, en este caso de las cargas distribuidas, al menos en estructuras de concreto y en acero, así es como se maneja. Bueno, entonces aquí dice que la carga amplificada va a ser igual a 1.2 por la carga muerta más 1.6 por la carga viva, siendo esa carga viva y esa carga muerta de la naturaleza que sea, ya sea carga puntual, distribuida, etcétera. Bueno, entonces partiendo de esa fórmula fundamental del ACI, de esa combinación de diseño, entonces la adaptamos a nuestros requerimientos, como lo que deseamos es obtener una carga distribuida, pues entonces en vez de U, pues va a ser WU, en vez de D, WD, y en vez de L, WL. Pero los factores son los mismos, 1.2 por la carga muerta más 1.6 por la carga viva. Eso significa que la carga muerta la estamos amplificando en un 20% y la carga viva en un 60%. Bueno, entonces estas cargas que están acá arriba como datos, las amplificamos. Entonces la carga de 800, que es la muerta, entonces por 1.2, y la carga viva, que es la de 600 por 1.6. Bueno, se hacen las multiplicaciones correspondientes y da una carga de diseño final de 1920 kilogramos sobre metro. Eso convierte a esta viga que teníamos originalmente a esta de aquí, la convierte como para que quede un poco más entendido, no hay que hacerlo si ustedes ya lo entendieron, en esta viga de acá, es decir, en donde ya estoy poniendo aquí la carga distribuida que voy a usar para diseñar. Entonces no voy a usar estas de acá, sino ya el efecto amplificado de esas cargas, que en este caso resultó de 1920 kilogramos sobre metro. Cuando me estén dando ya la carga amplificada, pues esta primer parte, este inciso A del paso 1, no tendríamos que realizarlo. Tal como está en los ejemplos o en los ejercicios que ustedes van a realizar. Aquí en los que van a realizar ya está una sola carga, no están separadas, entonces siempre que haya una única carga, vamos a suponer que ya es el efecto amplificado de la carga viva y la carga muerta. Pero cuando sí no lo den por separado, pues tenemos que hacer esto inicialmente. Bueno, a partir de esta nueva viga que obtuvimos ya con el dato de la carga que vamos a usar para diseñar,
lo que tenemos que hacer es obtener el momento de diseño, porque las vigas se diseñan por momento. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que calcular el momento máximo. Déjenme ver si por aquí tengo la parte, cómo se calcula el momento. Bueno, miren, les comento, cómo hay que calcular este momento máximo. Pues lo podemos hacer de diversas maneras y creo que acá se los especifico en el apunte. Dice aquí, determinar el valor de MU, en este caso el momento de diseño, y siempre va a ser el momento máximo, que es el efecto amplificado de las acciones actuantes en la viga por momento flexionante por cualquiera de los métodos convencionales. ¿Cuáles son los métodos convencionales? Pues a los que yo les di estructuras 2, pues un momento convencional sería calculando reacciones, dibujando diagramas de cortantes y a partir del diagrama de cortantes dibujar el de momentos y seleccionar o identificar el momento máximo. Esa sería una forma de poder obtener ese momento máximo. Otra forma sería a través de fórmulas. Han de saber que ya hay formularios en donde se toman configuraciones típicas de vigas con sus cargas y entonces de usar ese formulario también pudiéramos optar por calcular ese momento máximo. O bien, una última alternativa que se me ocurre a mí es aplicar algún software o aplicación para vigas, meter los datos y obtener el valor del momento máximo. Bueno, en el caso de nosotros, la forma en que lo resolví yo es a través de fórmulas. Las debo de tener aquí. No, este no es. Ah, muy bien, aquí están. Miren, en el caso que nos ocupa, es esta la viga que estamos resolviendo, o tiene esta configuración, es una viga simple. Al decir simple en este formulario se refiere a simplemente apoyada con un apoyo articulado y uno simple, con carga uniformemente distribuida. Y ahora bien, esta carga uniformemente distribuida está actuando en toda su longitud, tal como es el contexto del ejercicio que estamos resolviendo. Este de aquí es una viga simplemente apoyada con una carga distribuida en toda su longitud. Pero entonces, si estamos usando formularios, y me parece que para quienes les dio Gustavo o Polo o esta clase de estructuras, todos el semestre pasado debieron haber visto fórmulas, porque son lo que usan ellos habitualmente. Bueno, entonces de aquí, en este formulario, suponiendo que ustedes lo tienen, son fórmulas que se pueden descargar en internet incluso. Estas están tomadas del manual de la Compañía Siderúrgica de Guadalajara. Bueno, entonces de aquí hay que ubicar el momento máximo, la fórmula del momento máximo. Y si se fijan, está aquí, dice aquí M máximo en el centro, y la fórmula es WL cuadrada entre 8. Aquí la L sería la longitud del claro libre. W vendría a ser la carga distribuida que está actuando sobre la viga. Y entre 8. Va a ser entre 8 pues porque ya, así es la fórmula, entre 8, para esta configuración de carga. Bueno, entonces aquí en el inciso B, le puse aquí, se obtiene el valor del momento de diseño, que para este caso, tratándose de una viga simplemente apoyada, se usará la fórmula que le corresponde. En este caso aquí lo que hago es reproducir la fórmula que hace un momento les observé en el formulario. Y a partir de esa fórmula, pues la adapto a mi requerimiento. En vez de llamarle M máximo, le voy a llamar MU. En vez de llamarle W, pues le voy a llamar W, que es este de aquí, el 1920, L al cuadrado, la longitud del claro libre, estos 6 metros, y entre 8 porque es la fórmula, S8. Bueno, entonces sustituyo los valores correspondientes, W, LL al cuadrado, y entre 8. De efectuar esa operación, entonces va a resultar que el momento de diseño o el momento con el cual voy a diseñar esta viga de concreto es de 8.640 kilogramos metro. ¿Hasta ahí hay alguna duda?
Otra forma convencional de hacerlo sería a través del programa WinBeam, que para los que les di clase yo esta estructura el semestre pasado, ya lo conocen. Si gustan, se los puedo volver a publicar en Classroom para que lo tengan. Y aquí voy a comenzar de cero. Recuerden que primero hay que dar las propiedades, hay que dar las coordenadas y siempre vamos a comenzar en la coordenada 0. Como solamente me interesa calcular las reacciones, tanto a Le como a Li, yo les sugiero que le den el valor de 1, para no meterse en complicaciones y estar buscando el módulo elástico y el momento de inercia. Lo importante es que le demos un valor y lo mejor es que le den el valor de 1. Damos de alta la segunda coordenada, en este caso son 6 porque es una viga de 6 metros. Y ya la dibujó. Ahora vamos a dar de alta los apoyos. Un apoyo lo tenemos en la coordenada X0. Como es un apoyo articulado o simple, este programa no hace distinción de ellos. Sencillamente en desplazamiento hay que ponerle 0 y hasta ahí. Si en rotación también le ponemos 0, también ya les había comentado el semestre pasado, no lo convierte en un empotramiento, lo cual no es el caso. Y ya dibujó ese y el otro apoyo queda al final de la viga, es decir, a los 6 metros. Y finalmente damos de alta la carga distribuida, que comienza en 0 y termina en 6. Y que inicia con un valor de 1920, en este caso como va hacia abajo sería menos 1920. Bueno, me parece que sí era 1920, ¿eh? Sí, 1920. Y le decimos OK y nos vamos a momento. Miren, 8.640, que es el valor justo que obtuvimos nosotros acá. Entonces esta sería otra forma de poder obtener ese momento máximo. Ya sea, reitero yo, calculando reacciones, dibujando diagramas de cortancia y de momentos, como vimos en estructuras 2, con fórmulas, como lo desarrollé en el ejemplo que les mostré, o bien con alguna aplicación o software para vigas, también lo pudiéramos hacer. ¿Sí quedó entendido? Sí. Sí. Bueno, entonces lo importante en este paso es obtener este valor de 8.640, que es el momento con el cual vamos a diseñar. Bueno, a partir de que ya sabemos el momento con el que lo vamos a diseñar, entonces veamos que dice el formulario. Dice aquí lo siguiente, en el paso número 2, es toda esta parte. Dice lo siguiente. Siguiendo las disposiciones de la CI, usar la siguiente fórmula para tal efecto, proponiendo diversos valores para B y obtener los correspondientes de D hasta llegar a la razón geométrica deseada. Bueno, entonces el ACI me marca pues, que tengo que aplicar esta fórmula y a partir de ahí hacer el despeje para D y obtener los valores de B, establece, ¿no? Esa sería, digamos, la forma ortodoxa, la forma, pues no sé si llamarle correcta de hacerlo, ¿no? La manera exacta. Sin embargo, también podemos apelar a usar las tablas que ya hemos usado. En la condición de clases virtuales, pues lo que propongo es que lo hagamos con tablas. Para eso se las envié y pues hay que usarlas, ¿no? Acá dicen donde el valor de ρ será el correspondiente al punto 5 del ρ balanceado y phi será igual a 0.9. Esa sería una alternativa. La segunda alternativa es la que vamos a aplicar nosotros, la que yo les voy a enseñar. Dice aquí, o bien identificar el valor de punto 5 del ρ balanceado de acuerdo al valor del F'C que se tiene, e identificar el valor de MU sobre phi BD al cuadrada en la tabla correspondiente. Y hacer el despeje de D de la siguiente manera. Y ya, esta es la fórmula que vamos a usar. Esta fórmula a priori parece más sencilla que esta de acá. Y dice que D entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de MU por 100. Este por 100 es un factor de conversión porque lo tenemos que convertir a kilogramo centímetro. De kilogramo metro, como tenemos el momento, a kilogramo centímetro. Y entre 0.9, que es el valor de phi, que marcaba acá, que es igual a 0.9. El valor que leamos en la tabla
y por B, en donde B va a ser un valor que nosotros vamos a proponer en múltiplos de 5 centímetros con un mínimo de 20, como ya hace un momento les había comentado. Entonces, este es el camino que vamos a seguir nosotros. Entonces, aquí lo que hago es identificar el valor del punto 5 del RO balanceado para F'C 250. ¿Por qué para 250? Porque ese es el dato del F'C que estoy usando. Entonces, tengo que adaptarme al valor del F'C que voy a usar. Para este caso es 250, entonces buscamos el valor del punto 5 del RO balanceado. ¿En dónde lo buscamos? Pues en las tablas, en la tabla horizontal que ya hemos usado. Aquí, entonces identificamos el 250, aquí lo tenemos. Y el punto 5 del RO balanceado para 250, aquí lo tenemos. Es igual a 0.012749. Y es el valor que estoy dando de alta aquí. Aquí establezco para F'C 250, RO es igual al punto 5 del RO balanceado, igual a 0.012749. Este valor, para poderlo usar en las tablas, lo tenemos que compactar en 4 cifras decimales redondeado perfectamente, ¿no? En este caso, como después del 7 sigue el número 4 y es menor que 5, pues se queda en el 7. Si por alguna razón este número 4 fuera 6, ya es mayor que 5, 7 entonces subiría a 8. Aquí nada más quiero hacer énfasis en esa situación, que las 4 cifras que tomen, las deben de tomar redondeadas. Bueno, entonces nos quedamos con las primeras 4 cifras debidamente redondeadas, en este caso el punto 0.127. Con este valor de RO que ya establecimos, entonces aquí no son las tablas que no hemos usado, pero que también ya les mandé, que son las últimas tablas de ese legajo que les publiqué. En este caso hay que identificar la tabla que corresponde al F'C 250, porque si se fijan las 4 últimas tablas de ese documento, todas tienen el mismo título. ¿Qué es lo que cambia entre una y otra? El valor del F'C. Por ejemplo, para la primera tabla, F'C es igual a 200. Para la segunda tabla es 250, la tercera es 300 y la última 350. En el caso que nos ocupa, el F'C que estamos usando es 250. Entonces, este valor, el punto 0.127, lo tenemos que identificar en la columna del RO. Si observan la disposición en estas tablas, es que tenemos RO y tenemos el MU sobre phi BD al cuadrado. RO, MU sobre phi BD al cuadrado y así sucesivamente, ¿no? Con un RO mínimo igual a 0.0018 y a partir de ahí que comienza a incrementarse en una 10 milésima. Sí, así es. Bueno, entonces, reitero, vamos a ubicar el punto 0.127. Entonces lo buscamos, punto 0.127, y aquí está, miren. Bueno, entonces para un RO igual a punto 0.127, según vemos en esta tabla, le corresponde un MU sobre phi BD al cuadrado de 46.6455 kilogramos sobre centímetros cuadrados, que son las unidades que tenemos para MU sobre phi BD al cuadrado. Entonces, este 46.6455, pues lo anotamos, es el que aparece aquí. Bueno, ya con ese valor definido, entonces, pues le hacemos caso a lo que dice en el formulario, que vamos a usar esta ecuación para poder calcular el D, o al menos para tener la ecuación que define el valor de D. Entonces aquí la reproduzco, D es igual, dice aquí MU por 100, MU por 100, entre 0.9, y luego dice aquí el valor de la tabla. ¿Cuál fue el valor de la tabla? Para nuestro caso, el 46.6455, de aquí, y por B. Sustituyo a su vez el valor del MU. ¿Qué valor de MU obtuvimos? Pues el 8.640. Entonces 8.640 por 100 y eso entre 0.9 por 46.6455. En el caso del B, por lo pronto lo ignoramos, hacemos de cuenta que no existe
Pero de cualquier forma, no desaparece de la ecuación. De tal manera que la expresión final para calcular D es esta de aquí, una vez efectuadas las operaciones. A partir de este punto, entonces, tenemos que hacer caso a lo que les indico aquí. Vamos a proponer valores de D, es decir, a esta B le vamos a asignar valores con un mínimo de 20 centímetros y a partir de ahí en múltiplos de 5 centímetros. Entonces hay que darle 20, 25, 30, 35, etcétera. Hasta que lleguemos a la relación deseada. ¿Cuál es la relación deseada? Esta que les mencionaba muy al inicio. Como es una viga corta, porque tiene una longitud de 6 metros y 6 metros es menor que 6.5, que 7.5, entonces la relación D entre B tenemos que obtenerla entre 1 y 2. Esa es la relación deseada. Entonces tenemos que experimentar con los diversos valores que propusimos para saber con cuál nos quedamos. Entonces, inicialmente esta B lo sustituyó con 20. Entonces se efectuó la raíz cuadrada de 20.580.76 entre 20. Y entonces el valor de D que obtuve fue de 32.08. Recuerden que este valor no puede quedar así, sino que lo tengo que aproximar hacia el entero que yo desee, pero que esté dentro de su margen. En este caso el 32.08 quedó entre 32 y 33 centímetros. ¿A cuál hay que aproximarlo? Les decía también al principio de la clase, no hay ninguna regla para tal efecto, ya sea que lo aproximemos a 32 o a 33. Las dos serían correctas. Lo que sí sería incorrecto es que de 32 me vaya hasta 34 o hasta 30 o 31 centímetros. Marcadamente ahí está entre 32 y 33, pues o es 32 o es 33, lo que cada quien desee. Bueno, entonces da 32.08, lo redondeamos en 32, porque así lo quise hacer yo. Obtenemos la relación D entre B. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues dividir esta D entre esta B. Entonces, sería dividir 32 entre 20, me da 1.60. Y finalmente, en esta tabla establezco el valor de H. Ya les había comentado hace un momento que para poder obtener H, sencillamente hay que sumarle a D 5 centímetros. Entonces, si D me dio igual a 32 más 5, pues queda en 37. En este caso, me tengo que preguntar yo, ¿D entre B quedó entre 1 y 2? Sí, sí quedó entre 1 y 2. En este caso me dio 1.6. Ya me pudiera quedar yo con ese diseño y seguir adelante. De cualquier forma, como este es el ejemplo, pues fui analizando más alternativas y me pasé a 25. Entonces ahora en esta ecuación, esta B la sustituí con 25 y obtuve un valor de 28.69. Entonces, porque yo así lo decidí, pues me fui a 29 y lo dejé en 29. 29 entre 25 da 1.16 y 29 más 5 es igual a 34 centímetros. 1.16 quedó entre 1 y 2, sí, también quedó entre 1 y 2, lo cual significa que esa también puede ser una alternativa correcta para lo que deseo. Bueno, te reitero, como es el ejemplo, pues yo seguí experimentando. Me subí a 30 centímetros. Recuerden que en estas cantidades de múltiplos de 5 centímetros con un mínimo de 20. Bueno, con 30 centímetros obtuve una D igual a 26.19. Recuerden, estoy usando esta expresión para hacer este cálculo de D. 26.19 lo aproximé a 26. 26 entre 30 me da 0.87. 0.87 quedó entre 1 y 2. No. Entonces esta alternativa queda descartada. ¿Por qué razón? Porque esta relación no me dio entre 1 y 2, tal como acá sugiere que debo obtener. Ahora bien, entre estas dos alternativas, con una B igual a 20 o una B igual a 25, cualquiera de las dos es una solución correcta. Ahora bien, ¿cuál fue la razón por la cual yo estoy seleccionando la de 25 como la que voy a usar? Esta que estoy achurando en su fondo, ¿no? De color gris. Esa es la que desarrollo
en los posteriores pasos. ¿Cuál fue la razón? Sencillamente lo siguiente. Estoy ya visualizando que el acero de refuerzo sí vaya a caber en la base. Entonces, entre una base de 25 y una de 20 centímetros, ¿en cuál hay mayor probabilidad de que sí quepa el acero de refuerzo? Pues en la que tenga mayor base, evidentemente. Es decir, de haber elegido la base de 20, existe la posibilidad de que el acero de refuerzo no vaya a caber. Entonces, mi sugerencia es de que siempre en esta relación entre entre B se aproximen más al 1 que al 2, para que así no tengan inconvenientes a la hora de estar acomodando el acero de refuerzo. No sé si quedó entendido esa parte. Sí. Bueno, entonces finalmente, Sí. de acuerdo con ese pequeño razonamiento, pues yo me quedo con la de 25. Pero insisto, ¿pudo haber sido la de 20? Sí, lo otro es que existe la probabilidad de que no vaya a caber el acero. Pero también pudo haber sido una opción viable. Bueno, con base a esto que les acabo de compartir, entonces esta fue con la que me voy a quedar. ¿Cuál es la conclusión? Que por lo tanto voy a usar una viga con una geometría de 25 por 34 centímetros, porque finalmente las medidas que yo tengo que especificar son las medidas finales que va a tener la trave de concreto que estoy diseñando, es decir, a qué es igual B y a qué es igual H, a pesar de que sabemos que D es la que entra en el cálculo, pero finalmente en los planos tiene que aparecer eso, a qué es igual B y a qué es igual H. Bueno, entonces es una viga de 25 por 34 centímetros. Entonces, a partir de aquí ya tengo definida la geometría. Y entonces ya como siguiente paso continuamos diseñando el acero de refuerzo. Insisto en que aquí cuando estamos haciendo el diseño completo tenemos que diseñar la geometría, ya lo hicimos, y la cantidad de acero de refuerzo, que es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Qué dice respecto este formulario? Es un paso muy sencillo. Dice lo siguiente, que vamos a calcular el acero de refuerzo teórico con esta fórmula, que dice que el AS es igual al 0.5 del ρ balanceado por B y por D. ¿Cuál B y cuál D? Las que acabamos de especificar, las que acabamos de calcular. Entonces, vamos a calcular inicialmente los aceros teóricos en esta parte con esas fórmulas, el acero teórico. Después, a partir de los aceros teóricos, vamos a proponer el acero real, cuya única condición es que complete un área igual o mayor al área teórica calculada. Bueno, entonces, la fórmula que se va a usar la reproduzco, siempre es mi costumbre, como para después a partir de ahí sustituir valores. Entonces aquí dice que es el 0.5 del ρ balanceado. Como este valor del 0.5 del ρ balanceado ahora lo voy a usar para hacer un cálculo, no para entrar a una tabla, entonces ahora sí tomamos todas las cifras decimales. Recuerden que este valor es el 0.5 del ρ balanceado. Entonces tomamos todas las decimales, el 0.012749. Aquí está. Por B y por D. ¿Cuál B? Pues esta B que ya definí que voy a usar. ¿Y cuál D? Pues la D que también ya definí aquí que voy a usar, que es la D 29. Entonces, esta D, esta B y esta D. Entonces, 0.012749 por 25 por 29 da un área teórica de 9.24 centímetros cuadrados. Bien. A pesar de que en teoría para esta sección no se requiere acero en compresión, se sugiere que de cualquier forma siempre lo especifiquemos. Y una forma muy rápida de obtener el acero en compresión es a través de esta fórmula que también aparece pues en el formulario, ¿no? Dice aquí, A'S es igual al AS que hayamos calculado entre 4. En el caso de nosotros, el AS que calculamos fue 9.24. Entonces, la prima S va a ser la cuarta parte, es decir, entre 4, y da 2.31 centímetros cuadrados.
Bien, estas dos cantidades, el 9.24 y el 2.31, son cantidades teóricas. A partir de esas cantidades teóricas proponemos las áreas reales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos una vez más a las tablas, nos vamos a la primera tabla donde están los grupos de áreas de varillas. Y aquí buscamos alguna alternativa en la cual obtengamos por lo menos 9.90 centímetros cuadrados. Perdón, 9.24, que es el área teórica. Bien, entonces comenzamos a identificar. Aquí en este caso la condición es que sea una cantidad... No, acá no me hagan caso a eso que iban a decir, eso es en otra situación. Entonces, 9.24. Entonces podemos usar, comenzando con las barras del número 3, 14 barras de varilla de 3 octavos, que sería 9.94. Evidentemente no puedo usar esta porque es 9.23 y 9.23 es menor que 9.24. Entonces la condición es que sea igual o mayor. Otra alternativa pudiera ser 8 barras del número 4. Otra más, 5 barras del número 5. Una última, 4 barras del número 6. Entonces, ¿con cuál alternativa hay que quedarnos? Pues ahora sí que con la que cada quien desee. Lo importante es que procuremos que vayan a caber las barras. En este caso, la que yo seleccioné para el ejemplo que estoy haciendo fueron las 5 barras del número 5, que me dan un área de 9.90 y esta área es mayor que el 9.24. Recuerden, hay que escoger que sea mayor o igual. Puede ser incluso igual y no hay inconveniente. Lo que sí no se vale es que sea menor el área real a la teórica. Bien, y por otro lado, tengo que completar un área de acero en compresión de 2.31 centímetros cuadrados. Bueno, comienzo a explorar las posibilidades. 2.31 pudieran ser 4 barras del número 3, o bien pudieran ser 2 barras del número 4. Alguien a lo mejor pudiera argumentar, bueno, con una barra del número 6, que da 2.85, que es mayor que 2.54. Por lo menos tienen que ser 2 barras. No es posible que pongamos nada más una sola barra en la parte de arriba. Entonces, por lo menos 2 barras en la parte de arriba y 2 en la parte de abajo. ¿Sí quedó entendido? Entonces, esas no serían opciones. Tengo que seleccionar por lo menos 2. En este caso, con la que yo me quedo son con 2 barras del número 4, que me da un área real de 2.54 centímetros cuadrados. Bueno, a partir de esta área real, de estas áreas reales establecidas, nos va a servir para poder establecer el acero transversal que se requiere, que es el siguiente paso que hay que resolver. Entonces aquí ya llegamos a que es un resultado final. Entonces ya como para ir completando el esquema de lo que estamos diseñando, es una viga de 25 por 34 centímetros con 5 barras del número 5 en acero en tensión y 2 barras del número 4 en acero en compresión.